Relevamiento de locales elaboradores de alimentos libres de gluten en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una población estable de casi 3 millones de personas y diariamente ingresan y egresan una cantidad similar, con lo cual 5 millones de personas almuerzan prácticamente en la ciudad todos los días. En nuestra ciudad prevé la Ley 3373 la implementación de bares y restaurantes exclusivos. Esta ley está en concordancia con la exigencia también de exclusividad que se solicita para obtener el Registro Nacional de Elaborador de Productos sin Gluten envasados. No obstante, tenemos restaurantes mixtos que ofrecen alternativas también gluten free. La cantidad de locales con servicio de comida son entre 5.000 y 6.000, incluyendo bares, restaurantes, confiterías, parrillas, fast food y pizzerías. Para hacer este relevamiento se tomó como referencia una página de internet que nuclea a todos los bares y restaurantes de la ciudad y se buscó los que específicamente ofrecen menús libres de gluten. Son un total de 500 locales. Por eso tomamos un 10% de ese total, o sea, 50 locales. Como también hay locales exclusivos, que son 7 en toda la ciudad, también relevamos 4 de ellos, con los cuales hicimos 46 locales mixtos y 4 exclusivos. En cada establecimiento visitado se consultó cuántos comensales celíacos acudían por semana. Respondieron 1, 2, no más de 10. Por eso tomamos un promedio de 5. En cuanto a la distribución geográfica, se tomó 8 barrios diferentes para este relevamiento, siendo el de Palermo el de mayor concentración de locales. ¿Qué tipos de locales pudimos relevar? El 42% fueron restaurantes, el 28% bares, el 16% parrillas, el 4% casa de milanesas y después una pizzería, una casa de té, un fast food, una panquequería y un tenedor libre. Para hacer el relevamiento utilizamos una planilla que fue consensuada con todas las jurisdicciones. Estaba dividida en áreas y con varios ítems diferentes. Cada ítem se completa con un sí o con un no. Con ello luego hacemos un porcentaje. Algunos ítems fueron considerados no evaluables porque no se pudieron ver en el momento, pero sí se encuestó al personal acerca de su desempeño en caso de presentarse un comensal celíaco. Dentro de los porcentajes que vamos a ver de acá en adelante, solo contaremos los locales mixtos, porque los exclusivos cumplen con todos los requisitos necesarios. Requisitos sanitarios y capacitación. Libretas sanitarias vigentes, en el 98% de los locales los tenían. Tenían cursos de capacitación en manipulación de alimentos y capacitación en alimentos libres de gluten. Esto se debe a que desde hace 2 años el curso de la Ciudad de Buenos Aires incluye conocimientos sobre celiaquía, sobre síntomas, sobre alimentos permitidos y sobre todo cómo manipularlos. Además, nuestros inspectores labran actas en caso de no tener libreta ni curso, por eso es tan alto el nivel de cumplimiento. También preguntamos si tenían un manual de buenas prácticas de manipulación y solamente el 4% lo tenía y lo presentó escrito. En cuanto a infraestructura del local, vimos sectorización adecuada para alimentos libres de gluten. En este ítem se buscó que hubiera un sector con espacio suficiente, independiente y separado del resto de las mesadas, y que no tuviera estantes superiores, por ejemplo, con productos que pudieran contaminar el alimento que se estaba preparando. Solo el 18% lo cumplió. También nos fijamos que el lugar no sea tan pequeño, de forma que un manipulador esté cortando pan al lado de otro que está elaborando una ensalada para un enfermo celíaco. Pasamos al ítem equipos y utensilios. En este ítem controlamos que usan específicamente ollas, sartén, colador, tablas, horno o tostadoras
específicas para elaborar alimentos libres de gluten. Solo el 4% lo cumplió. En cuanto a limpieza, preguntamos si tenían manual de POES, o sea, de proceso operativo estandarizado de saneamiento, y solamente un local lo tenía y estaba escrito. Pasamos al área de protección de alimentos. Con respecto a alimentos libres de gluten envasados con rótulo y fecha de vencimiento. Este no es un ítem fácil de evaluar en caso de bares y restaurantes, porque en general no venden alimentos envasados. Sí, algunos ofrecían pasta sin TAC para venta al público, y también era la misma pasta que utilizaba dentro del restaurante para servirle a los comensales. Otros también vendían galletitas envasadas que se las llevaban a la mesa al comensal sin abrir. Con respecto al origen de la materia prima sin TAC, lo pudimos comprobar en el fast food, en la panquequería, en la casa de té y en el bar semi-exclusivo, que después iremos detallando de poco a poco las condiciones que tenían estos locales. En el ítem alimentos protegidos contra contaminación cruzada, se evaluó que al elaborar un producto sin gluten no compartiera la misma tabla, el mismo cuchillo, el mismo sector, y que estuvieran, una vez elaborados, envueltos o separados. Esto lo cumplía el 35% de los locales. Con respecto a separación de alimentos libres de gluten en heladera y en freezer, se controló que estuvieran envueltos, rotulados, separados, y solo el 20% lo cumplía. También nos fijamos en el sector de depósito de almacenamiento, que tuvieran un sector específico, y solamente el 22% de los locales tenían un sector destinado con un cartel que decía específicamente alimentos libres de gluten. Con respecto a separación de alimentos libres de gluten adecuada durante la cocción, más los otros ítems, que es el servido y el traslado adecuado, no se pudieron evaluar directamente porque en el momento de nuestro relevamiento no se presentó ningún comensal celíaco. Pero con respecto a la separación durante la cocción, se les consultó directamente a los cocineros cómo hacer, por ejemplo, en el caso de que viniera un celíaco a pedir papas fritas. Todos tenían realmente conciencia que tenían que utilizar, por ejemplo, una sartén exclusiva con aceite nuevo, pelar las papas en el momento. También en una parrilla nos explicaron que colocaban papel de aluminio sobre la misma para evitar cualquier tipo de contaminación, y arriba de eso recién colocaban la carne. En cuanto al tema servido adecuado, algunos tenían los platos específicos para alimentos sin gluten envueltos con film o colocados dentro de un tupper para ser utilizados. Con respecto al traslado adecuado hasta la mesa, se les consultó a los mozos cómo hacían cuando tenían que llevar a algún comensal un alimento libre de gluten, y nos explicaban que usaban una bandeja, y en esa bandeja solo colocaban el alimento libre de gluten, no llevaban otro que no fuera libre de gluten en el mismo momento que llevaban eso. Bueno, acá tenemos ejemplo de cartas detallando los menús libres de gluten. También nos llamó la atención que muchos los ofrecían, pero no lo explicaban en ningún lado. Simplemente cuando el comensal se acercaba, ellos les explicaban lo que podían hacer o cómo lo podían adaptar. Con respecto al menú, bueno, ya vimos recién que son muy pocos los que tienen la carta detallando el menú. El ítem, menú elaboración propia. Sí, el 70% de los locales tenían elaboración propia porque preparaban carnes o ensaladas, entonces realmente tenían elaboración propia, la gran cantidad de ellos. Con respecto a si poseían recetas, solo 2 locales tenían una receta detallando cómo había que preparar el alimento libre de gluten. Uno era una pizzería, que después veremos a continuación cómo hacían. Con respecto a si poseen menú ya elaborado, solo el 26% tenían el menú ya elaborado, desde una planta elaboradora llegaba directamente al hecho preparado, y ellos solamente lo recalentaban. Eso también lo vamos a ver en un ratito.
En caso de poseer asistencia técnica, el 16% de los locales poseían asistencia técnica, en general eran nutricionistas y encontramos también un licenciado en seguridad e higiene. También preguntamos si determinaban gluten para estar seguros de cómo eran los alimentos que estaban ofreciendo, y solamente en uno de los locales exclusivos nos comentaron que sí, que tomaban 2 o 3 muestras por mes y que las mandaban a analizar al INTI. También nos fijamos si de todo esto que habíamos visto había algunos locales que estuvieran en condiciones de implementarlo. Y solamente 3 locales los encontramos en condiciones. Para evaluar este menú, descartamos los que ya estaban elaborando y los que lo hacían correctamente. O sea que nos encontramos que había 3 parrillas que estaban en condiciones de implementarlos porque tenían suficiente espacio físico y podrían tener una separación interesante como para elaborar tranquilamente y lejos de toda contaminación. No encontramos ningún bar que estuviera en condiciones de implementarlo. El concepto, bueno, por lo menos aprendido, es que si se sirven pastas o sándwiches, no son lugares seguros para elaborar alimentos libres de gluten. La conclusión anterior se basó en considerar los 3 requisitos fundamentales para elaborar un alimento libre de gluten seguro, que son buenas prácticas de manipulación, sobre todo, bueno, sabiendo cómo se manipula alimentos libres de gluten, materia prima libre de gluten e instalaciones adecuadas. Con estos 3 requisitos estamos seguros de que se puede elaborar un alimento libre de gluten seguro. Continuando con esta idea, nos pareció que los locales más seguros, podíamos hacer un pequeño listado, pero bueno, obviamente que los locales exclusivos son los más seguros. Por supuesto, está todo controlado y todo chequeado, y el personal está muy capacitado y están muy compenetrados de lo que hacen, o sea, es un lugar seguro, obviamente lo podemos compartir todas. En segundo lugar, los fast food son lugares también muy seguros, después vamos a contar cómo trabajan, pero lo bueno que tiene es que hay más de 50 sucursales en la ciudad de Buenos Aires, o sea que un enfermo celíaco puede consumir una hamburguesa con lechuga, tomate y papas fritas tranquilamente en cualquier parte de la ciudad. Y después tenemos algunos locales específicos que vamos a contar lo bien que están trabajando. Hablamos un poco de los locales exclusivos. En estos locales no solo hacen empanadas, tartas, sino que elaboran las masas, también las masas para hacer las tapas de empanadas, las pascualinas y bueno, también elaboran panes, o sea que eso es muy completo la oferta que tienen. También hacen postres muy ricos, masitas, galletitas, y todos los que comemos sin gluten agradecemos lo tiernas que son. Con respecto a una cadena de fast food específicamente, ¿qué es lo que ofrecen ellos? Ofrecen una hamburguesa al plato, se llama, o sea, la hamburguesa no la sirven con ninguna salsa porque no son libres de gluten las salsas que tienen en este momento, pero es una hamburguesa, lechuga y tomate y un poco de cebolla. Lo interesante es que el gerente del local, que es el que está encargado en ese momento de controlar el local, es el único que puede preparar esa hamburguesa, limpia la plancha, la prepara él mismo, en otro sector separado la emplata, la tapa, y también cuando preparan papas fritas utilizan un canastito específico para las papas fritas para los celíacos. Igual aclaro que el aceite ese no contiene más que papas fritas porque todo lo que es producto empanado se hornea, o sea que solamente ese aceite es para papas fritas, pero igual tienen muchísimo cuidado al servirlo. Encontramos también una cadena de milanesas, una casa de milanesas. Hay varios locales en la ciudad que sirven milanesa tanto de carne como de pollo, acompañada por un arroz al puerro con mozzarella. Esto ya viene envasado de una planta elaboradora, lo único que hacen es colocarla en un horno y con ese mismo envase, sin abrir, lo apoyan en un plato y se lo alcanzan al comensal. Eso es lo que hacen y es una forma ideal de que puedan comer seguro, ¿verdad?
Este es otro tema, es un local semi-exclusivo. Durante la mañana elaboran alimentos libres de gluten, los colocan luego, una vez elaborados, bueno, en freezer si lo necesitan, y si no, en donde está el número 1, la flecha, en una exhibidora refrigerada, y después lo calientan donde está la flecha número 2 en ese microondas. O sea, los demás microondas son para el resto de los productos que hacen, que son con gluten. O sea, después de que terminan de elaborar sin gluten, limpian toda la cocina y se ponen a elaborar con gluten. Si esto es la mejor forma o no es muy complicado de saber. Todos sabemos que la harina es muy volátil y que el polvo se va posando de a poco. Habría que hacer un control ambiental para saber exactamente si es muy seguro esta forma de compartir la misma cocina, elaborando las dos cosas en el mismo local, la misma cocina, pero bueno, en diferentes horarios. Acá vamos a hablar un poco de los locales vegetarianos u orientales, porque uno piensa que podrían ser más seguros, que en cierto punto sí, si son solamente verduras, es solo arroz, pero hay que pensar también que ofrecen fideos comunes, o sea, fideos de arroz, pero también fideos comunes. Ustedes ofrecen salsas que no son aptas para celíacos, postres, y también utilizan una pasta que se llama tempura, que está hecha con harina común y con la cual embeben los vegetales y los fríen. O sea que hay que tener mucho cuidado y no pensar que un restaurante vegetariano es seguro. Voy a contar este ejemplo, que es una cadena de pizzerías que ofrece este menú que estamos viendo por un precio específico. Ofrecen una empanada, una pizza y una porción de brownie y una cerveza, todo por un mismo precio. Lo interesante es que tienen un freezer exclusivo donde tienen solamente eso. Tienen un manual de elaboración muy específico. Todo el personal está muy compenetrado con la atención del celíaco y con la forma de preparación. Tienen, por ejemplo, como especifica la primera hoja, una tijera específica para poder cortar el paquete donde viene la pizza. Tienen una fuente especial para colocar la pizza. Tanto el vaso como el plato están envueltos en film, esperando que sean servidos. Tienen una pinza, tienen una pizzera especial, un horno exclusivo, y después el horno exclusivo, y después lo colocan en este plato. No sé si se ve bien, pero está envuelto en film. O sea, es una forma muy completa de trabajar y muy segura. Este es el último de los ejemplos. Es una cadena de panquequerías de la ciudad. Como estamos viendo, tienen dos planchas. La plancha de la derecha están elaborando un panqueque libre de gluten, y en la plancha de la izquierda el resto de los panqueques. Cuando se pide un panqueque libre de gluten, se abre una bolsita de premezcla, se prepara en el momento la pasta del panqueque, se hace en ese sector, que es nada más que para alimentos libres de gluten, para panqueques libres de gluten, y en la sartén se prepara el relleno, completamente separado. También vemos ahí atrás un pote de dulce de leche, que por supuesto también hacen panqueques dulces, pero bueno, aclaramos que no usan la misma cuchara, sino que cuando se pide un panqueque libre de gluten, se trae de la heladera un dulce de leche libre de gluten y se usa específicamente para ese panqueque. Bueno, a partir de este trabajo y el de todos los que participamos, comenzará el desafío, que será encontrar la forma más segura de que consumir un alimento libre de gluten en cualquier lugar del país sea seguro. Gracias.